El tema que hoy les vamos a presentar es el incesto. El incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por parentesco. El término incesto proviene del latín incestus, formado por el prefijo de negación in y castus, casto, puro, dándole significado literal de no casto o impuro. ¿Qué es el incesto y en qué consiste? Como incestuosas, en todas las culturas las relaciones sexuales entre hermanos, padres e hijos, abuelos y nietos, e incluso tíos y sobrinos. ¿Cuándo surge el incesto? El incesto surge desde la antigüedad, en las culturas como la egipcia y la romana. Se daba práctica para conservar la pureza de la sangre de la dinastía reinante. En los casos de las monarquías del antiguo Egipto tenemos a Cleopatra, quien gobernó el matrimonio primero con uno de sus hermanos y luego con otro, uno de los antiguos monarcas hawaianos. En estos casos primaba una razón de Estado que se podía resumir en el intento de mantener concentrado el poder en una familia. Por esto solían ser a veces nominales y legalizados. Tales incestos concluían frecuentemente con guerras dinásticas. Con respecto a la cultura romana, tenemos a uno de los casos más conocidos de Roma. Se trata de Agripinila, la hermana de Calígula, con la que mantuvo relaciones sexuales. Recordemos que sus 3 hermanas fueron amantes de él, aunque la peor parte se la llevó Drusila, quien quedó embarazada del emperador, pero este, a los 8 meses de gestación y desesperado por conocer a su hijo, le rajó el vientre, provocando la muerte tanto de ella como del niño. Pero Agripinila no fue solamente amante de Calígula, sino que también es la madre de otro famoso emperador romano, Nerón, quien a su vez padecía lo que hoy conocemos como complejo de Edipo, con lo que mantuvo relaciones sexuales con su madre, un acontecimiento conocido en todo el imperio. ¿Qué es el complejo de Edipo? Complejo de Edipo, complejo por el que un hombre durante su niñez manifiesta amor por su madre y rivalidad hacia su padre. ¿Y qué es el complejo de Electra? Este complejo por el que una mujer durante su niñez manifiesta amor por su padre y rivalidad hacia su madre. A lo largo de la historia y en distintos ámbitos socioculturales ha primado la prohibición del incesto y la búsqueda de nuevos vínculos de parentesco fuera del grupo social de origen, familia de orientación. Si bien el grado de relación en el que quedan prohibidas varía según cada contexto. Esta regla se denomina exogamia. Matrimonio entre personas de distinta casta, comunidad o condición social. O por contraposición, la endogamia. Matrimonio entre personas de la misma casta, comunidad, raza o parentesco. Países donde no está permitido el incesto. Puerto Rico. En Puerto Rico, el Código Penal castiga con 50 años de prisión el incesto, delito que se define como la relación sexual entre aquellas personas que tengan una relación de parentesco por adopción o afinidad, hasta el 3er grado, independientemente de si se trata de una pareja de adultos en que ambos están de acuerdo. En México, el incesto es un delito en los diversos códigos penales de las entidades federativas. El artículo 181 del Código Penal para el Distrito Federal dice que, por ejemplo, que a los hermanos y a los ascendientes o descendientes en la línea recta que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí, se les impondrá prisión o tratamiento de libertad de 1 a 6 años. Alemania. La ley lo castiga hasta con 3 años de cárcel. No especifica el sexo de quienes cometen el delito. Da a entender que se trata a que haya relaciones homosexuales. Países donde está permitido el incesto. Sabemos que el incesto es la práctica del acto de la relación sexual entre 2 personas que tienen parentesco sanguíneo. Francia. El delito de incesto fue removido del Código Penal hace 2 siglos, bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. Aún así, los hermanos no pueden casarse, y en el 2004, a un hombre que tenía relaciones sexuales con su media hermana, se le negó la paternidad legal de su propio hijo.
España. El incesto desapareció como delito en 1978 y a familiares directos que tengan esa relación solo se les prohíbe el matrimonio. Suecia. Es el único país de Europa que permite el matrimonio entre hermanos que comparten un padre. Portugal. El incesto consensual ya no es procesado en ese país, al igual que en los Países Bajos. Nueva Jersey. Las relaciones sexuales entre parientes adultos son legales desde 1979. Sin embargo, prohíbe a la persona casarse con su padre o madre o hijo, hermano o sobrina, tío o tía. También están Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, Bélgica, Holanda, Turquía, Rusia, China, Israel, entre otros, y algunos que otros estados de Estados Unidos. ¿Cómo ve México el incesto? En México, el incesto es visto como delito porque existe un porcentaje muy alto, además de que los hijos consienten a tener intimidad con sus progenitores por la relación de respeto y miedo que hay entre ellos. Existió un caso en el año del 2008 en el que 2 hombres mexicanos violaron y mantuvieron encerrada a su sobrina más de 15 años en un cuarto sin ventanas en la ciudad de Durango, hasta que una denuncia anónima permitió su liberación. La mujer, de 32 años y que tenía unos 16 cuando fue privada de su libertad, fue ingresada a un hospital psiquiátrico con diagnóstico de esquizofrenia, según señaló el director del organismo de Desarrollo Integral de la Familia de Durango, Francisco Fournier. La madre de la joven, que conocía la situación, y sus 2 tíos fueron detenidos de 59 y 55 años. Según el diario, la joven al parecer es autista de nacimiento y fue violada de manera reiterada. Estaba en un cuarto encerrado y sucio, desnuda y con señales de haber sufrido maltrato. Otro ejemplo fue en el 2016. Apareció otro caso de incesto en el estado de Guadalajara, que escandalizó a las redes sociales, cuando Mónica tenía 16 años, dio en adopción a su primer hijo, al que por aquel entonces llamó a Carlos. ¿Cómo ve México el incesto? En México, el incesto es visto como delito porque existe un porcentaje muy alto, además de que los hijos consienten a tener intimidad con sus progenitores por la relación de respeto y miedo que hay entre ellos. Existió un caso en el año del 2008 en el que 2 hombres mexicanos violaron y mantuvieron encerrada a su sobrina más de 15 años en un cuarto sin ventanas en la ciudad de Durango, hasta que una denuncia anónima permitió su liberación. La mujer, de 32 años y que tenía unos 16 cuando fue privada de su libertad, fue ingresada a un hospital psiquiátrico con diagnóstico de esquizofrenia, según señaló el director del organismo de Desarrollo Integral de la Familia de Durango, Francisco Fournier. La madre de la joven, que conocía la situación, y sus 2 tíos fueron detenidos de 59 y 55 años. Según el diario, la joven al parecer es autista de nacimiento y fue violada de manera reiterada. Estaba en un cuarto encerrado y sucio, desnuda y con señales de haber sufrido maltrato. Otro ejemplo. Religión versus incesto. En la época medieval, la Iglesia se enfrentaba a la tarea desalentadora y difícil de convencer a la sociedad de que el matrimonio, antes considerado un asunto familiar, debía ser verdaderamente monógamo y ajustarse a ciertas normas cristianas. Una de las normas que la Iglesia trató de imponer a temprana edad media fue la exogamia o la prohibición del incesto. La ampliación del tabú del incesto, incluso a parientes remotos, es una característica única de la legislación cristiana de la Alta Edad Media. La lucha contra el incesto se intensificó en el siglo VI en Galia. Los concilios amenazaban a los incestuosos con la excomunión. También la legislación civil imponía esas prohibiciones. Entre los visigodos, la prohibición se extendía hasta el 6º grado. Las prohibiciones fueron sensiblemente amplias en el siglo VIII. El Concilio de Roma del año 721 excluía a todos los parientes consanguíneos y a los parientes espirituales, es decir, a los padrinos. En el siglo IX la prohibición se amplió a los primos de 6º grado.
¿Por qué ponía la Iglesia tanto énfasis en estas prohibiciones que no tenían precedente ni siquiera en la Biblia? Algunos historiadores ven en esta lucha contra el incesto una verdadera confabulación de la Iglesia, urdida para reducir el número de herederos y así multiplicar el número de casos en los que la herencia pudiese pasar a la Iglesia. Otros, por el contrario, creen que la Iglesia no estaba lo suficientemente centralizada para poder imponer semejante política de forma También hay quien opina que el objetivo de estas prohibiciones era asegurar que las relaciones familiares y sociales fueran más armoniosas. Numerosos cánones prohibían las relaciones sexuales con mujeres menstruantes y condenaban el acto sexual en días festivos. La Iglesia logró convencer a la población cristiana de que respetase los tabúes amenazando con castigos divinos, como por ejemplo el nacimiento de un hijo deforme concebido en un acto sexual prohibido. Las autoridades civiles también tenían motivos que no eran eclesiásticos para cooperar en la lucha contra el incesto. La endogamia de la aristocracia constituía una amenaza para el Estado, para la concentración de tierra y riqueza en manos de grandes grupos familiares, y podía debilitar la autoridad y amenazar la paz civil. En el 2016 apareció un caso de incesto en el estado de Guadalajara, que escandalizó a las redes sociales, cuando Mónica tenía 16 años dio en adopción a su primer hijo, recién nacido, al que por aquel entonces llamó Carlos. Hoy, casi 20 años después, se han reencontrado gracias a las redes sociales, pero su acercamiento no fue el que ambos esperaban y dio un giro de 360 grados para convertirse en un romance. Ahora estos enfrentan no solo el reproche de la sociedad hacia su acto, sino las acciones legales.